Gracias, Señor. Se recuerdan, ¿verdad?, que la Escritura dice desde el principio, ¿verdad?, en el Génesis, que dice la palabra del Señor que en el principio Dios crió los cielos y la tierra, ¿verdad? Sí. Y dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y también dice que las tinieblas andaban sobre la faz del abismo. Pero también dice que el Espíritu de Dios se movía o estaba en medio, o más bien sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y a dónde se mueve el Espíritu de Dios? En nuestros corazones. En nuestra vida se mueve el Espíritu de Dios ahora. Bendito el Señor. Desafortunadamente no en todos los corazones se mueve. Y eso lo vamos a ir viendo en este momento. Les pido, les invito a que nos sigan hasta el final, a los que se conecten, a los que se vayan a conectar, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que se conecten hasta el final. Porque vamos a ver cosas muy importantes que para muchos son ajenas, ¿verdad? Porque no tienen ese conocimiento, ¿verdad? Porque a veces estamos en las religiones y no tenemos el conocimiento. Gracias, mijo, ya tengo una. Gracias. Sí, pero igual dámela. Gracias, mijo. Porque decimos, ¿y sabe por qué le digo esto? Porque todos decimos, tenemos el Espíritu de Dios. El hecho de que estemos vivos físicamente no quiere decir que tengamos el Espíritu de Dios todos. Y ahorita lo vamos a ver. Tenemos espíritu de vida, soplo de vida, pero no todos tenemos el Espíritu de Dios. Aquel espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, no en todas las aguas se mueve, nada más en las aguas limpias, ¿verdad? Bendito Dios, porque Dios se mueve en la pureza, en la santidad, bendito el Señor, en los que han decidido realmente hacer su voluntad. Quiero invitarlos en el libro de los Hechos, capítulo 16, para que basemos esta plática, esta palabra. Libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10. Vamos a estar leyendo un poquito más, pero quiero enfocarme en esos versículos. Son 4 versículos. 5 versículos. ¿Verdad? Porque es del 6 al 10. ¿Lo tenemos? Allá en casita, donde quiera que estés, si trae una Biblia a la mano, le pido que la lea también, ¿verdad? Porque es más fácil que entendamos el mensaje. Y es más fácil si le pedimos la guianza a nuestro Dios. Aleluya. Qué bonito es contar con un espíritu de vida, ¿verdad? Un aliento de vida, porque te levantas en la mañana y desconoces la misericordia de Dios. Desconoces que en el libro de Lamentaciones que dice claramente que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Sabe por qué dice que son nuevas? Porque hay una oportunidad más. Quizás nos portamos mal anoche, quizás nos portamos mal ayer, pero tenemos vida, hoy amanecimos con vida y decirle, Señor, hay una oportunidad todavía, tengo tiempo, estoy respirando, bendito Dios. Hay esperanza, Señor, a los que ya le conocen, ¿verdad? Tenemos esperanza, Cristo, grandes son tus misericordias, pero los que están allá afuera, pues dicen gracias a Dios, pero realmente no conocen la misericordia de Dios. Piensan que la misericordia de Dios es hacer lo que todo mundo hace, lo que nos venga en gana, ¿verdad? Y todo bien, al cabo Cristo ya pagó. ¿Y nosotros somos merecedores de eso? No lo somos. Mas sin embargo, por su misericordia, pero Dios espera que nosotros también demos de parte de nuestra, ¿verdad?
Porque en el Antiguo Testamento nos enseña la palabra que aquellos varones de Dios le hacían altar a Jehová, le hacían altar a Dios de agradecimiento, ¿verdad? En cada lugar ellos iban y le hacían un altar a Jehová. Y no estoy hablando de altares de muñecos, no estoy haciendo un altar de sacrificio donde sacrificaban a aquellos becerros, aquellas ovejas, ¿verdad? Se las sacrificaban al Señor. Bendito Dios. Hay muchos que puedan cuestionar esto, bueno, ¿y por qué hacen eso? Pues si su palabra dice, toda ave de los cielos y toda bestia del campo me pertenece, bendito el Señor. Entonces, si son de Él, se los sacrificamos. Es más, el dinero que usted ganó el día de ayer es de Dios, porque le dio salud, le dio el trabajo para que lo consiguiera. No es suyo, es de Dios. Su vida es suya. Él le quita la respiración así en un 2x3 y vuelve el espíritu de vida a quien lo dio. ¿Y qué puedes hacer? ¿Quién puede retener el espíritu de vida en él? Nadie. Que no quieras morirte, eso es otra cosa, pero no puedes evitarlo. Nadie puede evitarlo. Nadie tiene control contra el espíritu para retenerlo, dice su palabra en Eclesiastés. Nadie puede. Entonces, ¿por qué se le da uno de valiente y decir, no, pues yo tengo el espíritu de Dios y soy de Dios? Y no leen ni Biblia. Pero sí le hacen caso a las personas que dicen que son puestas por Dios. Pero no se atreven a leer ellos mismos la Biblia porque viven engañados y dicen, no, es que nomás nosotros tenemos la habilidad y estamos capacitados para leerla. Cuando dice la palabra claramente, hablando Pablo, que toda palabra es inspirada por Dios y que no tiene interpretación privada. O sea, Dios no tiene un equipo exactamente nomás para eso. Todos los que son de Cristo pueden entenderla, porque han recibido el Espíritu de Cristo, tienen la mente de Cristo y todas las cosas son discernidas espiritualmente. Pero claro, como no eres de Cristo, no entiendes nada, pero puedes entenderlo si tú quieres. Solamente basta decirle, Señor, yo creo que puedo entender, yo creo que tú puedes darme esa sabiduría. Porque la palabra claramente dice en Jeremías 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé. Y no dice nomás su pueblo. Todo aquel que esté al alcance de esta voz, clame a mí y yo te responderé, dice el Señor. No dice clama al sacerdote, no dice clama a aquellos que están en la iglesia, no, clama al Todopoderoso. Y nosotros es lo que hacemos, también clamamos a Dios. Aquí no se trata de seguir a ningún hombre de esta tierra, porque todo el hombre se muere, vuelve a la tierra y desaparece. Mas Dios permanece para siempre. Por eso a Él tenemos que siempre seguirle, siguiendo las pisadas del Maestro, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo, aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10. Y vamos a ponerle por tema, con la dirección del Espíritu Santo. ¿Y por qué con la dirección del Espíritu Santo, mi hermano? Porque solamente los que son de Dios son guiados por el Espíritu Santo, nada más por eso. Nomás por eso le pusimos este tema. Porque solamente los que son de Cristo, las palabras de Cristo oyen y las hacen. Bendito Dios, no todos somos de Dios. Aleluya. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio.
Bendito Dios, ya oramos, ya pusimos esta palabra en las manos del Señor y por cuestión de tiempo, no lo hago por mí, sino por todos aquellos que no tienen la misma paciencia, ¿verdad?, para estar mucho rato. Esto es por fe y se va generando a través de la palabra, pero no puedo abusar tampoco, ¿verdad?, porque si no nos extenderíamos mucho. Ya el Señor les irá poniendo más paciencia para que vayan soportando más un poco de locura. Bendito Dios. Porque para muchos es locura. Por eso lo digo. Entonces, con la dirección del Espíritu Santo, ¿con qué se dirige el mundo? Con la dirección de otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Hay espíritus en el mundo que no son de Dios. Y esos espíritus van dirigiendo a las personas que no tienen al Espíritu de Dios. Porque el que tiene el Espíritu de Dios es libre. Dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquellos que andan en el mundo haciendo todavía lo malo y todo lo... Hay una lista enorme que no terminaría. Siempre yo pongo las que se me vienen nomás a la mente, ¿verdad?, que son las más principales, ¿verdad?, por así decirlo. Pero hay muchísimos pecados que los hacen hacer esos espíritus. Y dice claramente su palabra que esas personas las tienen manipuladas los espíritus. Espíritu de enfermedades, espíritu de mentira, espíritu de alcoholismo, de todo tipo de espíritu. Bendito el Señor. Hay espíritu también de desobediencia, espíritu de anticristo. Porque todo aquel que niega que Cristo vino en carne es anticristo. Y yo digo también, y todo aquel que niega que Cristo es Dios, es anticristo. ¿Verdad que Dios es espíritu? Mas sin embargo, por amor a usted y a mí, se hizo cuerpo y se hizo hombre. Y se hizo llamar hijo de hombre. Por usted y por mí. Pero ese espíritu del Señor está en nosotros. Está en nosotros, bendito el Señor. Y es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el que nos apartó de todas cosas que nos hacían daño en el mundo. ¿Usted cree que por nuestras propias fuerzas estamos aquí en pie? No es así. Estamos porque el Espíritu Santo nos dirige. El Espíritu Santo nos dedarguye de pecado. Cuando fallamos, Él nos dedarguye y venimos rendidos delante de Dios para que no nos desviemos. Ya cuando somos de tiro desobedientes que nos salimos hasta descongregarnos, pues yo ya no le garantizo que el Espíritu Santo esté en medio del pecado, siendo en pecado ya. Yo no le garantizo eso, porque el Espíritu del Señor no puede estar en de esclavitud. Bendito el Señor del pecado. Entonces a veces quiere uno preparar un tema, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te dice, por ahí no vas a ir. Yo estaba queriendo, ni lo completé, porque el Señor me llevó por otro lado. Pero yo en mi sentir estaba preparando un tema que ya lo traía, ¿verdad? Y lo voy a traer, pero esta ocasión no es. Por supuesto que no, porque el Señor me llevó por otro lado. Pero yo traía un tema sobre las mujeres. Sobre las mujeres que sirven a Dios. Porque hay gente que le sirve a Dios, mujeres y hombres. Pero hoy no es ese tema. Ahora quiero hablar sobre el tema del Espíritu Santo. Y entonces estos varones venían a traer la palabra de Dios y quisieron pasar por Frigia, por la provincia de Galacia, porque ellos llevaban el ministerio de la reconciliación. Y estábamos hablando de Pablo, estábamos hablando de Silas, estábamos hablando de Lucas, iban en ese también. ¿Sabe que Lucas es el escritor de los libros de los Hechos también? Bueno, pues fue compañero de Pablo en muchas tribulaciones. Así también como Juan Marcos también. Fueron discípulos de Pablo y fueron guiados por el Espíritu Santo. Bendito Dios. Y entonces cuando iba Pablo y Silas, ellos querían llevar el evangelio. Ya vimos que querían ir a
a Galacia, querían ir a Asia, y el Espíritu Santo le dijo, hey, por ahí no vayas todavía. Yo te tengo algo más importante, más próximo. Y quisieron darle para otro lado, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia también, ¿verdad? Es que a veces nosotros pensamos que por allá es, pues somos carne también, pero el Espíritu debe poderle a la carne. Pero para eso tenemos que estar constantes en el Señor, constantes en la oración, ¿verdad? Si nosotros nos alejamos, hacemos más importante las cosas de este mundo, no podemos tener la dirección del Espíritu Santo porque lo hemos dejado a un lado. Pero si estamos constantes, el Señor nos lleva en su Santo Espíritu guiándonos. Y entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y entonces, como el Espíritu Santo vio que ellos pues querían intentar por un lado y por otro, entonces dice que el Señor le mostró una visión a Pablo de noche, donde estaba mirando un varón macedonio, ¿verdad? Que le decía, pasa por acá, por Macedonia, y ayúdanos. Usted terrenalmente podría decir, pues es un hombre que necesitaba ayuda, ¿verdad? Una persona. Usted se enfoca en una persona, pues se le apareció un hombre, un varón macedonio. Ok, entonces Dios le estaba mandando ayudarle a ese hombre nada más. Quizás por allá estaba atorado en algo, ¿verdad? O tenía un problema. Y estando estudiando uno se mete, ¿verdad? Y nos damos cuenta que en realidad no pedía la ayuda nada más para él. Dice, y ayúdanos. Ayúdanos. Era el Espíritu Santo que les estaba diciendo, tienes que ir a predicarle a Macedonia. Tienes que llevar la palabra allá porque hay una emergencia tremenda. Hay gente que me está esperando allá. Hay gente que no sabe, pero me está esperando allá. Bendito el Señor. Entonces dice, aquí lo importante es la obediencia a lo que te pone el Espíritu Santo. Dice que él inmediatamente, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y déjeme decirle que no estaba a unas cuantas cuadras. Tenían que atravesar grandes trayectos, ¿eh? Dice, dando por cierto, o sea, estaban seguros que Dios les estaba diciendo, vayan y prediquen allá. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que los anunciásemos el Evangelio, ¿verdad? Terrenalmente hubiera yo dicho, no, pues es que era un varón que necesitaba ayuda, específicamente una persona. No. Era para que le predicasen el Evangelio ahí en ese lugar. Dice, zarpando pues, en el verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, o sea, estaba largo el trayecto. Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y era una colonia. Le llaman ciudad y le llaman colonia a la vez, o sea, eran unos lugares apartados a las orillas de Macedonia, ahí en la entrada luego. Ahí para empezar luego ya necesitaban la palabra. Y dice la palabra que, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Porque el Evangelio no es nomás de llevar un día y ya, no. Estaban varios días. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ellos empezaron. Había un grupo ahí, ¿verdad?, que acostumbraba a ir a tales horas de la oración. Se reunían ahí a orar. Bendito el Señor. Y ellos se acoplaron ahí con ellos, ¿verdad?, con las mujeres. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Yo quiero que ponga mucha atención en esto. Esa mujer adoraba a Dios, pero le hacía falta mucha palabra. Hay gente que adora a Dios, pero le hace falta mucha palabra, le hace falta conocimiento. Porque es bueno amar a Dios, pero cuando tú le conoces, le amas más. Entre más conoces a Dios y ves sus maravillas y sus grandes pensamientos para con nosotros, le adoras más. No solamente le amas, le adoras. Bendito el Señor. Bendito es su nombre, aleluya. Entonces, dice
Dice claramente que adoraba a Dios. Ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Note, la persona, la dama esta, amaba a Dios. O sea, ella creía en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero a su manera. Pero le hace falta conocer a Dios. Porque dice que Dios abrió su corazón para que escuchara las palabras de Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? La mujer no era salva todavía. Y aunque ella pretendía amar a Dios y dice que amaba a Dios, era una mujer trabajadora en púrpura, ¿verdad? Mas sin embargo había necesidad en ella, porque dice que cuando ya Pablo le ponía atención a lo que él hablaba. Espero que ahorita haya muchas de esas Lidias que escuchen la palabra y abran su corazón a Dios. Yo sé que tú le amas, pero quizás amas a un Dios que no conoces y Dios quiere que le conozcas. Por eso Pablo, cuando llegó a un lugar y vio un altar al Dios no conocido, dice: de ese yo te quiero hablar. De que no le conoces, pero sabes que hay un Dios. ¿Se da cuenta qué diferencia? Aquellos hombres eran idólatras, pero tenían un altar al Dios no conocido. ¿Y cómo podían amar a alguien que no conocen, que no le ven? Pero sin embargo ellos se daban cuenta que había algo sobrenatural, que no le conocían. Y no le podían poner un altar con alguna figura porque no tenían ni razón cómo era. Así nosotros por eso no podemos ponerle figura alguna a ningún altar. Porque no tenemos la más mínima idea. Y aparte de eso, no nos es lícito. Mandato de Dios tenemos que no hagamos figura ninguna, ni de lo que está arriba en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. Es más, ni efigie de hembra, ni varón. Se necesita estar mero ignorante de la palabra para no darse cuenta que es una efigie de varón y hembra. De plano estar en las tinieblas para no darse cuenta. Y muchos están en las tinieblas. Para que no sepan que es una figura de varón y una figura de mujer. Ajá. ¿Y de qué tienen las figuras en los altares la gente que es idólatra? Y dicen: eso no es idolatría. Y dicen: no, aquellos son los idólatras. Ay, qué diablo más mentiroso. Diciéndole idólatras a uno que no tiene ninguna figura. Y ellos que están llenos de idolatría hasta por abajo de la cama, dicen que ellos no adoran a ídolos. Que eso no es idolatría. Dios tenga misericordia de nosotros. Bendito Dios. Por eso le dije, el diablo es tan mentiroso y padre de mentira, que hace pensar a las personas que eso está bien. Y que lo que es lo que es verdad está mal. Y por eso le dicen a lo bueno malo, y a lo malo le dicen que está todo bueno. Amén. Y entonces ella adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Cuando tú pones tu corazón atento a la palabra de Dios, Dios hace la obra en ti. Cuando tú dispones tu corazón de parte de Dios y para Dios, Dios empieza a hacer algo en ti y empieza a trabajar. Y quizás ahorita tú no lo entiendas, pero tú vas a empezar a entender la palabra diferente. Tú vas a ver las cosas diferente, porque vas a empezar a recibir revelación de lo alto, por cuanto has dispuesto tu corazón para Dios. No lo has dispuesto para los hombres. Tú sabes que esos hombres son hombres de Dios, enviados por Dios. Pero no estás poniendo la mirada en ellos, sino en la enseñanza que traen de parte de Dios. Bendito Dios. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Cuando dice nos obligó, quiere decir persistió hasta que los convenció. Bendito el Señor. ¿Y sabe por qué tuve que rogarles? Porque no era muy buen visto que unos hombres posaran en la casa de unas mujeres. ¿Me entiende?
Pero ella les persistió tanto y como sabían que era recién convertida, ellos optaron por quedarse ahí unos días. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, porque iban otra vez, volvió a ir otra vez, estaba un lugar donde iban a hacer oración y muchos ni entendían a qué iban, pero iban y oraban. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ok, ya pasamos la primera etapa, la primera fase, podemos decir. Ya salvó a Lidia y a su familia. Ya hasta fueron bautizados. Pero aquí nos está diciendo de otra persona, de otra mujer. Y entonces cuando yo leía esto, ok, vamos a ir por el lado de las mujeres, ¿verdad? Que hacen caso al Señor. Bendito sea el Señor por ellas, pero voy por otro lado. Entonces aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿De qué estábamos hablando ahorita? De los espíritus, ¿verdad? Y vamos a ver qué hacía esta muchacha. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Sabe por qué? Porque tenían ídolos. Tenían ídolos, ¿verdad? Y como todos los adivinos. Y dice que adivinaba. Como el día hasta hoy, ¿verdad? Que hay muchos adivinos. Bendito el Señor. Y daba grandes ganancias a sus amos. O sea que ella no era ni trabajadora independiente, trabajaba para sus amos. Así como todos los adivinos no trabajan para ellos, trabajan para su amo, el diablo. ¿Verdad? Y se enoja cuando el Señor los abre los ojos. Cuando el Señor los salva, se enoja el diablo. El diablo se enojó cuando usted vino a Cristo. Y se levanta. Y levanta a su propia familia para que no le reciban en buena forma. Pero eso no nos pasa a nosotros a perjudicar porque sabemos de quién somos. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y usted pudiera decir, bueno, pero ¿qué de malo tiene eso? Es una divina y le estaba diciendo, son siervos del Dios Altísimo y traen la predicación de la salvación, ¿verdad? Ajá, y dice, quienes os anuncian el camino de la salvación. Pero le voy a decir cuál es el problema. Que eso, los de allá afuera no lo entienden. Ahí vienen los aleluya. Esos traen las arcas que traen la salvación. Y entonces los ponían en evidencia para que no lo reciban. Porque si no fuera así, Pablo no lo hubiera exhortado. ¿Verdad? ¿O a poco cree que el diablo le va a querer ayudar al cristiano? En ninguna manera. Los quiere poner en evidencia para que no los reciban. Y entonces, y esto lo hacía por muchos días. O sea, cada vez que pasaba Pablo y Silas por ese lugar, se les pegaba atrás, ¿verdad? Se les pegaba atrás como perrillo, ¿verdad? Diciéndole, estos son siervos del Dios viviente. ¿Qué ganaba ella? Nadie le pidió que les adivinaran, pero el diablo así es. Adivina hasta gratis, por tal de echárselos a la bolsa. Bendito Dios. La primera consulta es gratis, pero ya después ya cobra. ¿Y cuántos espíritus del mal andan anunciándose hasta por televisión? Y haciendo amarres y desamarres por televisión, por periódico. Entonces, ¿por qué el evangelio del Señor no se va a utilizar también en las redes sociales? En los periódicos, en las radios. Si el diablo se anuncia, ¿verdad? Para que se cumpla la palabra, que somos protestantes. Protestamos contra todo espíritu de maldad, de mentira, porque estamos derribando argumentos, a todo argumento que se levanta, toda altivez que se levanta en contra de la verdad del Evangelio de Cristo. Amén. Con eso les digo todo. Y entonces, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo,
O sea, ya le había cansado, ¿eh? Este se volvió y dijo al espíritu. ¿A quién le dijo? No le dijo a la muchacha, ¿verdad? Le dijo al espíritu, porque uno sabe de qué espíritu son esas personas. Uno sabe que esa persona no es el problema no es con ellos, con lo que ellos traen. Bendito Dios. Y entonces volviéndose, le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Verdad que no se le arrimó a ella diciéndole, no hombre, ¿por qué nos estás descubriendo? No. Le dijo directamente al espíritu, sal de ella. Y salió aquella misma hora. En esa misma hora salió ese espíritu. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Claro, el diablo no se va a quedar contento cuando los destapas, cuando les saca los espíritus. Porque cuando una persona tiene el espíritu, pero llega el espíritu de Dios con autoridad y saca el espíritu maligno, queda libre para Dios. Ya no hay ningún espíritu que le atormente. El mundo está atormentado por los espíritus y piensan que son de Dios, ¿verdad? Y en vez de ir a Dios, van a los diablos para que los limpien, para que le echen fuera todo eso y les adivinen la suerte. Es más, inclusive para que les adivinen cada día cómo les va a ir. Estoy hablando de los horóscopos. Es adivinación. Señor, reprenda al diablo. Hay muchos cristianos que todavía oyen los horóscopos a ver cómo va a estar su día. En vez de que clamen a Dios cada día, cada mañana, para que les vaya bien, van y oyen los horóscopos. Esos hijos del diablo, a ver qué les dicen. Dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Estos cristianos vienen a traer disensión nomás, alborotar al pueblo de Dios, luego dicen. Así es de mentiroso el diablo. Traen nomás a traer disensiones, traen pleitos, ellos quieren pelear con uno nomás. Uno predica el evangelio y predica la verdad. Pero como la verdad les castiga, la verdad les hace daño, pues claro que se brincan. Y quieren devolvérnoslo diciendo, quieren hablar como nosotros, vaya. Quieren actuar como nosotros, diciendo que nosotros somos los que estamos endemoniados. Bendito el Señor. A mí me da risa el diablito. Bendito Dios. Dice, y lo estaban acusando y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir y hacer, pues somos romanos. Hey, estos cristianos nos vienen a querer poner costumbres que dice que reconoce a Jesucristo y será salvo. Y les da risa. Así como a mí me da risa también ellos. Pero me da risa la forma en que lo están haciendo porque es mentira lo de ellos. Por eso es que me da risa a mí. A ellos les da risa porque están ignorando la verdad. Y como traen ese espíritu de mentira, ellos piensan que es la pura verdad. Y entonces, mis hermanos, dice, estos nos quieren enseñar a otro Dios, a un Dios cruel, a un Dios que atormenta y que avienta al infierno. Nosotros somos católicos romanos. No estamos para recibir esas enseñanzas. No sois de Dios. No eres de Dios. Porque el que es de Dios, las cosas de Dios oye y hace. Y nosotros no estamos enseñando costumbres. Estamos enseñando a un Dios vivo, a un Dios que salva, que transforma vidas, que nos lleva a la vida eterna. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que predicamos, aquel que murió por ti, por mí, no para que anduviéramos todavía en el mundo haciendo lo malo, sino para que fuéramos luminares en medio de la oscuridad. Pero tú quieres permanecer todavía en lo oscuro. Y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. O sea, se los echaron encima a esos diablitos, a todo el pueblo y a los magistrados también. Y les rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. O sea, los apalearon pues, con unas varas. ¿Verdad?
¿verdad? Con cualquier cosita el cristiano de hoy está aguadito de plano. Les dieron una chicotiza como esa, no vuelven por otra. En serio que no, mis hermanos. Por eso Dios permite las cosas que nos sacudan para afirmarnos. Porque cuando venga la persecución, ¿quién va a aguantar? Van a ser los primeros que van a decir, sí, póngame el sello mejor. Pero no me chicoten, ¿verdad? No me dejen sin comer. Bendito Dios. Entonces, después de haberlos azotado mucho, no les dieron 2, 3, mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Verdad que uno cuando cae a la cárcel, los que han caído me entienden? ¿Verdad que cuando uno cae a esas cárceles frías, no está uno nada a gusto, ¿verdad? Y qué humor de estar cantando, no, hombre, está uno agüitado, ¿verdad? Por lo que haya hecho. Porque esperando a ver cómo me va, por a ver si voy a salir de esta, ¿verdad? Preocupado. Pero los que esperan en el Señor, los que creen en Dios, no se preocupan. Hay muchos candados, muchos cerrojos, muchas cadenas. Porque dice que los llevaron hasta el fondo. Dice, después de haberles azotado mucho, le encarcelaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. No los puso ahí para que estuvieran viendo la calle por la ventana. No, los puso en el calabozo más adentro y les aseguró de pies en el cepo. O sea, les puso unas cadenas amarrándolos al piso. ¿Quién se va a mover de ahí? No necesitaban ni las puertas cerradas, estaban bien amarrados. Y hasta el fondo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiero decirle, mi amigo, mi hermano, que siempre que se levanta un varón de Dios dispuesto a todo por salvar al perdido, el diablo siempre se va a levantar. No lo dude y no tema tampoco. Dios le dijo claramente a Pablo en el capítulo 18, versos 9 y 10, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En pocas palabras, nadie te va a matar. Y usted podría decir, bueno, no, nadie va a poner manos y la chicotiza que le dieron. El Señor se refería, nadie te va a poder matar. Tú no temas. Va a haber azotes, sí, pero yo te guardaré. Bendito Dios, aleluya. Aquí lo importante es cuánto estamos dispuestos a pagar por Cristo, a sufrir por el Evangelio. Porque la palabra guerreros de Dios no es nomás así de puro dicho y estar sentaditos en el aire acondicionado como si nada. No. Aquí se trata que a veces hay que padecer. Y persecuciones no es meramente que te estén correteando por el monte, por el mundo. Persecuciones es cuando ya todos dicen mal contra ti. Tu misma familia ya te desecha. Esa es persecución. Te ignora, te trata mal. Eso ya es persecución. Aquellos que se levantan con uno diciéndole, esos son hijos del diablo. Eso es persecución también. Pero son principios nada más. Y si eso no aguantamos, ¿qué será cuando venga la verdadera persecución? Porque viene persecución de verdad. Bendito el Señor. Entonces, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiere decir que estaban a todo pulmón, ¿verdad? Cantándole al Señor, allá en la oscuridad, allá en lo profundo del cepo, y bien amarrados, pero ellos eran bien libres en el Espíritu, bendito el Señor. Dice la palabra del Señor que era medianoche, cualquiera de nosotros podía estar roncando ya, ¿verdad? O preocupado, sin poder dormir por la preocupación. Ya nos chicotearon estos y ahora ¿qué nos van a hacer? Nos van a colgar aquí. Preocupados, pero ellos estaban como si nada. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén, aleluya. Que te vas a afligir, sí, pero no como para tenerte abatido todo el tiempo. Sabiendo que Dios pelea por ti. Y Dios no te va a dejar que pases más de lo que no puedas soportar. Porque Él ha prometido tener cuidado de ti. Eso es lo que le estaba diciendo a Pablo. No temas de lo que te vayan a hacer.
sino que habla. Entonces dice la palabra del Señor que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Oiga, qué tremendo. Gloria al Señor. Porque cuando el pueblo del Señor se dispone, la tierra tiembla. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor tiembla la tierra. El Señor estaba en el asunto y fue y los libertó, bendito el Señor. Porque Dios ha prometido, no te dejaré ni te desampararé, bendito es su nombre. Aleluya. Y cuando el Señor promete, Señor, nos cumple. No importa la situación por la cual tú estés pasando, mi hermano. No importa que quizás ya no tienes fuerza de hablar. Habla al Señor, clama al Señor y Él te responderá. Aleluya. Porque Él lo ha prometido y Él es fiel para cumplirlo. Aleluya, bendito el Señor. Entonces, desesperado el carcelero y viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Sabe por qué, mi hermano? Había hecho Pablo esta gran obra en la familia de esta mujer, ¿verdad? De Lidia. Y luego hizo la obra también en esta mujer que tenía un espíritu de adivinación. ¿Usted cree que el diablo no iba a estar enojado para aventarlo a la cárcel y chicotearlo? Claro que sí. Pero déjeme decirle una cosa, no importa lo que tú estés pasando, no importa cómo se atraviesa el diablo, Dios siempre tiene un propósito. ¿Sabe qué, mi hermano? Que era necesario que él padeciera esos chicotazos y ese encarcelamiento, porque él tenía una familia del carcelero para salvar, bendito el Señor. El Señor tenía un propósito en esa familia y Pablo necesitaba pasar por esas tribulaciones. Pablo necesitaba sufrir, porque es necesario que padezcamos muchas cosas por causa de las almas, bendito el Señor. Aleluya. Y entonces Pablo sin ningún temor dice que le dijo, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Sabía el carcelero que le iban a pedir cuenta sus superiores, amén. La gente que los había mandado a encarcelar. Y entonces, como no los miraba, estaba oscuro, y había visto que las puertas se habían abierto, pensaba que se habían ido todos. ¿Y ahora qué cuentas? Como quiera me van a matar, mejor me mato yo solo. ¿Verdad? Porque hay espíritus que te dicen eso, mátate porque te van a matar como quiera. No vales nada, todos se te fueron. ¿Verdad? Gracias, mijo. Y entonces, mis hermanos, Dios había mandado salvación para ese carcelero. Dios tenía un propósito. Pues el diablo se equivocó, pensó que estaba castigando a esos varones. Y sí, en realidad era un castigo, pero un castigo que iba a salvar a muchas vidas. Bendito el Señor. Por ese castigo tú y yo estamos aquí. Y tú y yo nos gozamos en la presencia de Dios. Porque eso quedó escrito para que nosotros nos gozáramos. Porque el Espíritu de Dios está haciendo liberaciones. Bendito el Señor. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Cómo no iba a estar agradecido, verdad? ¿Cómo no iba a estar agradecido, mis hermanos, si ellos pudieron haberse ido? Todos pudieron haberse ido. Y sin embargo, ni siquiera los que estaban ahí, que no eran cristianos, se quedaron. No se fueron. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito. Bien pudieron haberse ido, pero Dios les quería demostrar que Él estaba en el asunto y que nadie se iba a ir. ¿Por qué? Porque si no, no se cumpliría, entonces lo iban a querer matar porque se fueran, ¿verdad? Porque dice que los presos ahí estaban. Bendito Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, cuando cayó en los pies de Pablo, el 30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, los sacó de ahí del cepo, ¿verdad? Porque estaban adentro todavía en oscuro. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?
Y es una pregunta que todo mundo debería hacerse, pero no se la hace porque ellos piensan que ya están en la perfecta religión. Porque ahí nacieron y ahí se mueren. Y así pueden hacerlo, pero la salvación no se las garantiza ni siquiera su propia religión. No se las garantiza porque ni ellos tienen salvación si no se arrepienten. Bendito Dios. Porque déjeme decirle que los que son idólatras, y yo sé que muchos se van a enojar con esto, pero todo aquel que tiene un espíritu idólatra acarrea maldición. Sí. Le guste o no le guste al diablo lo que estoy diciendo, acarrea maldición, la idolatría. Y por eso hay tantas personas con los pensamientos y los sentimientos encontrados, con los pensamientos totalmente transgiversados totalmente y pensando que Dios nos hizo así como están. Por eso existe ahora la sodomía. Por eso existe todo eso. Por eso ahora ya buscan pareja, ya no importa. No importa sea varón o sea mujer, lo que importa es el amor. ¿De qué amor me están hablando? Del de Dios, por supuesto, no es. Porque Dios no es así. Dios es perfecto. Nuestro Dios no es sodomita. Al contrario, a Sodoma y a Gomorra por eso las consumió con fuego y azufre. Y así va a ser para este mundo también, ¿saben? Y para el que no se arrepienta, ahí le va a tocar. Pero yo sé que muchos pueden ser entendidos y volver al Señor. Y si nunca le han conocido, pues que le conozcan. Bendito Dios. Ese es el propósito del Evangelio, de la palabra. Porque Dios le ha placido salvar al mundo por medio de la predicación. Aleluya. Entonces cuando Él les dijo, señores, Él quedó asombrado, ¿verdad? Cómo Dios hizo ese sacudimiento y se dio cuenta estas personas están con Dios. Porque ¿cómo es posible que Dios los liberó y no quisieron irse? Por amor a mí, para que no me matara. Estas personas son de Dios. Me han demostrado el amor de Dios, ¿verdad? Y por eso, muy agradecido, se arrojó a sus pies y luego los sacó afuera y les dijo, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén, podríamos decir todos, no, pues sí, ya creemos, ya lo hicimos. Creemos en el Señor Jesucristo. Pero también creemos en mamá Lupita, ¿verdad? Pues es su madre. Mentira del diablo. Mentira del diablo. No entienden esa palabra. No entienden esa palabra que Dios es Dios. Dios es el dador de la vida. Que María, porque no es ninguna Lupita, María fue esposa de José. Fue esposa de José y ya quisieran las mujeres de hoy tener el corazón de María, que era realmente temeroso de Dios. Y que ella estaba tan dispuesta que dijo que hágase lo que mi Señor dice con su sierva. Ese corazón quiere Dios que tenga cada mujer, que esté dispuesta para Él, que sin reprocharle nada, que le diga, Señor, ¿qué es la casa de tu sierva para que mires la bajeza de tu sierva? Esos corazones son los que Dios pide. Pero no, lo que hicieron, el diablo lo que hizo primero cuando puso la religión, no, pues vamos a ponerla como madre de Dios. Pues es que Jesús es Dios. Sí es Dios, pero ella fue madre aquí en la tierra. Si me dice que la Escritura dice que era madre allá en el cielo, entonces yo digo que esa es mamá de Dios. Pero estaba aquí en la tierra como hombre. Jesucristo sí descendió del cielo. María estaba aquí en la tierra. María no descendió, ni descendió, ni ascendió. Esa es otra gran mentira del diablo. Si alguien me la puede también bíblicamente decir que ella ascendió, me convierto otra vez. Tan seguro estoy que me convierto otra vez. Pero yo sé que esas cosas no están en la Biblia. Y si no están en la Biblia, no son creíbles. Si usted quiere creerle al hombre, créale. Váyase al infierno con él si quiere, ¿verdad? Porque para allá va. Si sigue así, yo no tengo por qué decirle mentiras. ¿Para qué le voy a decir? No se preocupe, sígalo, va para el cielo. No,
Bíblicamente va para el infierno todo el idólatra. Y todo el que pelea con el cristianismo es candidato al infierno. Es enemigo de Dios. Porque dice la palabra de Dios, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no junta, desparrama. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo me pueden decir que son de Dios? ¿Cómo pueden decirme que ustedes son de Cristo? Que creen en Cristo. ¿Ustedes creen en un Cristo que es idólatra? Enséñame la escritura donde dice que los apóstoles iban haciendo iglesias y ponían las figuras de mamá Lupita, de este santo y de este otro. ¿Dónde? Los apóstoles, cualquier apóstol de los que usted me hable, claramente dice que anunciaban el evangelio de Jesucristo, y el evangelio no es idolatría. No ponían idolatría en ninguna iglesia. Y tampoco Pedro fue papa de ningún lado. Simplemente fue un consiervo, como usted, como yo, que creemos en el evangelio. Bendito el Señor. Y se cumplió la palabra en este varón carcelero, se cumplió. Dice, y le hablaron la palabra del Señor, y a él y a todos los que estaban en su casa. Note, no le dijeron nomás tienes que creer y ya. El hombre se dispuso, nomás le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Pero de ahí le fueron explicando, ¿verdad? De ahí le fueron diciendo, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su casa. Todos los que estaban en su casa. Y luego dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Primero los atendió, ¿verdad? Todas las heridas de los azotes que les dieron. Dice que él los atendió en su casa, los recibió en su casa y le lavó sus heridas, ¿verdad? Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y se cumplió la palabra que les había dicho, creen en el Señor Jesucristo. Él bien pudo haber dicho, no, váyanse, ya están libres, o quédense otra vez ahí, porque no creo que los fuera a dejar a salir, ¿verdad? Pues era su vida a cambio a la de ellos. Entonces, él creyó a la palabra que les dijeron. Cuando fue el día de los magistrados, enviaron al alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, ¿verdad? Ok, ya fueron castigados, ya suéltalos, no pasa nada. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados no saben que ya estaban en la casa de él. Él suelta a aquellos hombres, ya están en la casa. Y entonces él le hizo saber a Pablo, ¿verdad? Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. No se preocupen. Ha dicho Pablo, oye, ¿qué suave? Ya me dieron una garrotiza y así nomás me dicen, ¿ya puedes irte? No, Señor. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, o sea, ¿con qué derecho se atreven a maltratar a un hijo de Dios? ¿Con qué? ¿Con qué autoridad? Con la del diablo no es suficiente, porque el diablo va a ser quemado también. Ya tiene su pago. Entonces Pablo le dijo, no es así tan sencillo. Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. O sea, hay otras autoridades superiores que pueden saberlo y no les va a parecer que un ciudadano sea tratado así, nomás por predicar, ¿verdad? ¿Hay libre expresión ahora? Lo hay, gracias a Dios. Entonces no hay ni diablito que quiera, por más que baile y salte de enojo, no puede maltratar a nadie, porque hay la libre expresión de toda religión, de todo. No puede hacer nada. Y ahora nos echan encubiertamente, dice, no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, en pocas palabras, ok, llévanos otra vez allá para la cárcel y ellos que vengan y nos saquen. Porque no le iban ni a sacar de su casa, ¿eh? Que ellos vengan y nos saquen. Que nos den una explicación claramente, ¿eh? Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que éramos
que eran romanos. Y vinieron y les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. O sea, tuvieron que ir a humillarse los magistrados y decirles, pues lo sentimos, ¿verdad? No sabíamos que eran romanos, no sabíamos que eran ciudadanos. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo consoló primero a los hermanos que estaban en Lidia, con la casa de Lidia, donde habían llegado primero. No se fueron sin antes pasar a visitarlos y a consolarlos. Y dijeron, nos vamos a otro lugar, porque así es el evangelio. Unos van a otros lugares. Ellos eran misioneros. Bendito Dios. Pero se fueron no sin antes, bendito Dios, llegar a consolar a los hermanos ahí en la casa de Lidia, en los cuales habían bautizado. Bendito Dios. Aleluya. Quiero que, ya vamos a terminar, ya rápidamente. En el libro de Lucas, no quiero que vaya allá, solamente escuche. Si quiere apuntar, apúntelo por favor, para que no vaya a decir que no está ahí escrito. Porque las cosas del Señor tienen que ser claras, transparentes. Bendito Dios. En el libro de Lucas me parece que es 9, 9:50 y algo, 55, 56. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo iba a ir para Jerusalén y pasó por Samaria, ¿verdad? Y mandó a sus discípulos a que les prepararan el terreno pues para llegar allá. Pero dice que los de Samaria, viendo ellos que iba como para Jerusalén, o sea, ellos sabían que él iba predicando, y los de Samaria no la quisieron recibir. Y entonces Juan y Jacobo le dijeron, Señor, esto no nos quisieron recibir. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y le dijo claramente, vosotros no sabéis de qué espíritu son. Ustedes no tienen espíritu de ira. Ustedes no tienen el espíritu del mundo. Ustedes tienen el espíritu de Dios. Amén. Así es que ustedes tienen que entender de qué espíritu quieren ser. Muchos deciden tener los espíritus del mundo y tienen montones de espíritus. Y dicen que son libres, dicen que son de Cristo, pero no han recibido a Cristo. Para que seas de Cristo, tienes que recibirle y aceptarle como único y suficiente Salvador. Sí, amén. Y entonces vas a ser de Cristo. Entonces puedes decir, yo creo en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Porque el que cree en Cristo hace lo que dice la Escritura. Si no, no te digas creyente cristiano, ¿verdad? Porque para decirse, cualquiera puede decir soy cristiano. Bendito Dios. Aleluya. Ya nos vamos. Solo quería mostrarle algo sobre lo que son de Cristo. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Amamos a Cristo. Gloria sea tu santo nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Por si lo quiere apuntar. No le pido que lo lea porque nos llevaría un poquito más de tiempo. Pero bien lo puede apuntar, bendito el Señor. Se trata precisamente de los espíritus. Aleluya. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo vive. Aleluya, gloria a su nombre. Ya lo tenemos, bendito el Señor. Mire los que tienen el Espíritu del Señor. Aleluya. Dice su palabra en Juan 15:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que oyere en el mundo, no, lo que oyere del Padre. En Hechos 10:20, le habló el Espíritu al Señor. Dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.
le estaba diciendo a Pedro, ¿verdad? Cuando vio aquella visión, ¿verdad? Esos lienzos que bajaban con animales, ¿verdad? Creo que me parece que tenía que ir a ver a Cornelio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y quién fue el que le dijo? El Espíritu Santo, dice, desciende con ellos. No dudes, dice, porque yo les he enviado. En Hechos 13:2 dice, ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La palabra sigue siendo enviados, con la dirección del Espíritu Santo. Todos los que predican la palabra deben ser guiados, tener la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿de quién son hijos los que están afuera? Los que no están guiados por el Espíritu. No, pero sí somos del Espíritu. Sí tenemos el Espíritu Santo, sí. Vamos a ver si es cierto. Bendito Dios. En 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí no se trata mucho de saber tanta letra, aquí no se trata de ser muy estudiado en otras cosas, ¿verdad? Para tener una buena conversación. Aquí se trata de tener el Espíritu Santo, que se tiene más ciencia que todo mundo. Porque también Cristo, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. Por eso es necesario que el creyente muera a la carne y sea vivificado en el Espíritu para poder ser guiado por el Espíritu Santo. Porque hay creyentes que no se dejan guiar por el Espíritu Santo por su rebelión, porque no hacen caso a la palabra, por lo cual no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Mas sin embargo también dice, somos de Dios. Aleluya. Por eso creo que va a haber muchas sorpresas en aquel día. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Oiga, para el mundo que dice que sí lo tiene. Porque yo he hablado con mucha gente que es de otra religión, ¿verdad? Y dice que ellos aseguran que tienen el Espíritu Santo. Entonces mi Señor se equivocó. Entonces la Biblia se equivocó. Entonces los católicos, la religión romana se equivocó, porque hay muchos que enseñan que los católicos, que la Iglesia Católica fue la que hizo las Escrituras. Entonces se equivocaron, déjenme decirles, porque dice, porque también Cristo murió. Perdón, ya estaba en otro. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Entonces, ¿por qué le dicen que sí lo tienen? Si dice claramente el mundo no puede. Entonces, ¿a cuál mundo se refieren? A los que están afuera. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Dónde está? En nuestro corazón. En nuestro ser, en todo nuestro ser. No vaya a decir, como está en el corazón, pues nomás el corazón me limpia y lo demás anda como quiera el mundo. No, Señor. San Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, al que yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De dónde procede el Espíritu? Del Padre. Pero para que lo obtengan tienen que recibir al Hijo, para que el Padre no se enfade. Eso lo dice su palabra también. Ya nos vamos. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. No dice las cosas nada más que ya fueron, las que habrán de venir. Sí. Los de afuera no disciernen lo que viene por venir. Nosotros sí lo discernimos porque aquí nos lo dice la palabra y lo podemos entender. Sabemos que les toca fuego si no se arrepienten y ellos no saben eso.
Nosotros somos de Dios. Aquí viene para todos. Y ya con esto me despido. Nosotros somos de Dios, está en 1 de Juan 4:6. Y esta es la que más les va a gustar. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de Dios. ¿Cómo la ve? El que es de Dios nos oye a los que predicamos. El que no es de Dios no nos oye. Y entonces en eso nos basamos, en eso conocemos quiénes son de Dios y quiénes son del espíritu de error. Sea glorificado el Señor, sea bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y busquemos tener el espíritu de Dios y no el espíritu del mundo, no el espíritu de tantas cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Para llenar nuestra mente y cuerpo, porque contaminamos no solamente nuestra mente, sino nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso la palabra del Señor decía David, dame un corazón conforme, un corazón nuevo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué pedía un espíritu renovado? Porque sabe que el espíritu se contamina. El espíritu de nosotros, de vida, está contaminado. Pero cuando venimos a Cristo Jesús nos limpia y nos da de su Santo Espíritu. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y le damos gracias por su Santo Espíritu que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Si usted sigue pensando que es del Espíritu de Dios, entonces ayúdeme a predicar. Prediquemos la palabra del Señor, pero tal y como está escrita. Si usted es bienvenido a la casa del Señor. Si usted tiene el Espíritu de Dios, y entonces vamos a derrumbar fundamentos. Vamos a derrumbar altares que han edificado tantos idólatras, pero espiritualmente. Sé que no me va a entender, pero si se lo propone en Dios, lo puede llegar a comprender. Dios les bendiga, Dios les guarde, y Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, y que la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté en sus corazones. Dios les bendiga.